vamos a empezar la parte número 3, que es la descripción de la administración y la gobernanza de Azure. El primer módulo va a ser la descripción de la administración de costos de Azure, que dice: primera experiencia con la nube, aspectos básicos de Microsoft Azure. Es una serie de 3 partes en las que se explican conceptos básicos sobre la nube, se proporciona una introducción simplificada a muchos servicios de Azure y se incluyen ejercicios prácticos para implementar un servicio por primera vez de forma gratuita. Complete todas las rutas de aprendizaje de la serie si va a preparar el examen AZ900, Microsoft Azure Fundamentals. Esta es la tercera ruta de aprendizaje de la serie Aspectos Básicos de Microsoft, descripción de la administración y la gobernanza de Azure. Las otras rutas de aprendizaje de la serie son la parte 1, que es la descripción de los conceptos de la nube, y la 2, la descripción de la arquitectura y los servicios de Azure. Vamos entonces con el primer módulo, descripción de los factores que pueden afectar a los costos de Azure. Duración 7 minutos. En el video siguiente se proporciona una introducción a los elementos que pueden afectar a los costos de Azure. Yo recomiendo que lo vean por su cuenta y luego seguimos con la lectura. Azure desplaza los costos de desarrollo del gasto de capital, CapEx, de la construcción y mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones a un gasto operativo, OpEx, de alquiler de la infraestructura según la necesite, ya sea de proceso, de almacenamiento, redes, etc. Ese costo de OpEx puede verse afectado por muchos factores. Algunos de los factores que afectan son los siguientes: el tipo de recurso, el consumo, mantenimiento, geografía, tipo de suscripción, Azure Marketplace. Tipo de recurso. Varios factores influyen en el costo de los recursos de Azure. El tipo de recursos, las configuraciones del recurso y la región de Azure afectarán cuánto cuesta un recurso. Al aprovisionar un recurso de Azure, Azure crea instancias de uso medido para ese recurso. Los medidores realizan el seguimiento del uso de los recursos y generan un registro de uso que se usa para calcular la factura. Ejemplos. En una cuenta de almacenamiento se especifica un tipo como blob, un nivel de rendimiento, un nivel de acceso, una configuración de redundancia y una región. La creación de la misma cuenta de almacenamiento en otras regiones puede mostrar otros costos y el cambio de cualquiera de las opciones de configuración también pueden afectar el precio. Aquí tenemos la imagen como blob storage. Con una máquina virtual, es posible que tenga que considerar la posibilidad de licencias para el sistema operativo u otro software, el procesador y el número de núcleos de la máquina virtual, el almacenamiento conectado y la interfaz de red. Como sucede con el almacenamiento, el aprovisionamiento de las mismas máquinas virtuales en otras regiones puede dar lugar a otros costos. Crear una máquina virtual. Aquí se hace una suscripción con el grupo de recursos, se elige la región y con los distintos tipos de tamaño. Consumo. El pago por uso ha sido siempre un tema coherente y es el modelo de pago en la nube en el que paga por los recursos que usa durante un ciclo de facturación. Si durante ese ciclo usa más procesos, paga más. Si usa menos en el ciclo actual, paga menos. Es un mecanismo de precios directo que permite una máxima flexibilidad. Pero Azure también ofrece la capacidad de comprometerse a usar una cantidad establecida de recursos en la nube de antemano y recibir descuentos por esos recursos reservados. Muchos servicios, incluidas las bases de datos, el proceso y el almacenamiento, proporcionan la opción de comprometerse con un nivel de uso y recibir un descuento en algunos casos de hasta el 72%. Al reservar capacidad, se compromete a usar y pagar por una determinada cantidad de recursos de Azure durante un periodo determinado, normalmente 1 o 3 años. Con el respaldo del pago por uso, si se produce un aumento repentino de la demanda que eclipsa lo que ha reservado previamente, solo paga por los recursos adicionales que superen la reserva. Este modelo le permite reconocer ahorros importantes en cargas de trabajo confiables y coherentes, a la vez que tiene la flexibilidad de aumentar rápidamente la superficie de la nube a medida que surge la necesidad. Mantenimiento. La flexibilidad de la nube permite ajustar rápidamente los recursos en función de la demanda. El uso de grupos de recursos pueden ayudar a mantener todos los recursos organizados. Para controlar los costos es importante mantener el entorno en la nube. Por ejemplo, cada vez que se aprovisiona una máquina virtual, también se aprovisionan recursos adicionales, como los de almacenamiento y redes. Si desaprovisiona una máquina virtual, es posible que esos recursos adicionales no se desaprovisionen al mismo tiempo, ya sea de forma intencionada o involuntaria. Al vigilar los recursos y asegurarse de que no mantiene los que ya no son necesarios, puede ayudar a controlar los costos de la nube. Geografía. Al aprovisionar la mayoría de los recursos en Azure, debe definir una región donde se implementará el recurso. La infraestructura de Azure se distribuye de forma global, lo que le permite implementar los servicios de manera centralizada.
acercarlos a los clientes o una solución intermedia. Esta implementación global tiene diferencias de precios globales. El costo de la energía, la mano de obra, los impuestos y las tarifas varían en función de la ubicación. Debido a estas variaciones, los recursos de Azure pueden diferir en los costos de implementación en función de la región. El tráfico de red también se ve afectado por la geografía. Por ejemplo, es menos costoso mover la información dentro de Europa que hacerlo de Europa a Asia o Sudamérica. Tráfico de red. Las zonas de facturación son un factor a la hora de determinar el costo de algunos servicios de Azure. El ancho de banda hace referencia a los datos que entran y salen de los centros de datos de Azure. Algunas transferencias de datos entrantes, datos que se dirijan a los centros de datos de Azure, son gratis. En cuanto a las transferencias de datos salientes, datos que salen de los centros de datos de Azure, el precio de la transferencia de datos se basa en las zonas. Una zona es una agrupación geográfica de regiones de Azure para fines de facturación. La página de precios de ancho de banda tiene información adicional sobre los precios de la entrada, salida y transferencia de datos. Tipo de suscripción. Algunos tipos de suscripción de Azure también incluyen provisiones de uso que afectan a los costos. Por ejemplo, una suscripción de evaluación gratuita de Azure proporciona acceso a una serie de productos de Azure gratis durante 12 meses. También incluye un crédito para gastar en los primeros 30 días de la suscripción. Obtendrá acceso a más de 25 productos que siempre son gratuitos, según la disponibilidad de recursos y regiones. Azure Marketplace. Marketplace le permite comprar soluciones y servicios basados en Azure de proveedores de terceros. Podría tratarse de un servidor con software preinstalado y configurado o dispositivos de firewall de red administrados, o bien conectores para servicios de copia de seguridad de terceros. Al comprar productos desde Azure Marketplace es posible que no solo pague por los servicios de Azure que usa, sino también por los servicios o la experiencia del proveedor de terceros. El proveedor establece las estructuras de facturación. Todas las soluciones disponibles en Azure Marketplace están certificadas y son compatibles con las directivas y los estándares de Azure. Las directivas de certificación pueden variar en función del tipo de servicio o solución y del servicio de Azure implicado. Las directivas de certificación de Marketplace comercial tienen información adicional sobre las certificaciones de Azure Marketplace. Comparación de las calculadoras de precios y costo total de propiedad. Las calculadoras de precios y de costo total de propiedad le ayudan a comprender los posibles gastos de Azure. Las dos calculadoras son accesibles desde Internet y permiten crear una configuración, pero las dos calculadoras tienen propósitos muy diferentes. La calculadora de precios. La calculadora de precios está diseñada para proporcionarle un costo estimado para el aprovisionamiento de recursos en Azure. Puede obtener una estimación de recursos individuales, crear una solución o usar un escenario de ejemplo para ver una estimación del gasto de Azure. La calculadora de precios se centra en el costo de los recursos aprovisionados en Azure. Nota: la calculadora de precios solo tiene fines informativos. Los precios son solo una estimación, no se provisiona nada al agregar recursos a la calculadora de precios y no se le cobrará por ningún servicio que seleccione. Con la calculadora de precios puede calcular los costos de cualquier recurso aprovisionado, incluidos los de proceso, almacenamiento y red asociados. Incluso pueden tener en cuenta diferentes opciones de almacenamiento como el tipo de almacenamiento, el nivel de acceso y la redundancia. La calculadora de costo total de propiedad está diseñada para ayudarles a comparar los costos de ejecución de una infraestructura local en comparación con una infraestructura en la nube de Azure. Con la calculadora TCO se especifica la configuración de infraestructura actual, incluidos los servidores, las bases de datos, el almacenamiento y el tráfico de red salientes. Después, la calculadora de TCO compara los costos previstos del entorno actual con un entorno de Azure que admite los mismos requisitos de infraestructura. Con la calculadora de TCO, escribe la configuración, agrega suposiciones como los costos de mano de obra de TI y de energía y obtiene una estimación de la diferencia de costo para ejecutar el mismo entorno en el centro de datos actual o en Azure. Aquí hay una imagen de la interfaz. Siguiente unidad, ejercicio, estimación de los costos de la carga de trabajo con la calculadora de precios. Ejercicio de estimación de los costos de la carga de trabajo con la calculadora de precios. En este ejercicio se usará la calculadora de precios para calcular el costo de ejecutar una aplicación web básica de Azure. Para empezar, se definirían los servicios que Azure necesita.
Esta calculadora solo tiene fines informativos. Los precios son solo estimación y no se cobrará ningún servicio que seleccione. Se definen los requisitos. Antes de ejecutar la calculadora debe hacerse una idea de los servicios de Azure que necesita. En el caso de una aplicación web básica hospedada en el centro de datos, podría ejecutar una configuración similar a la siguiente. Una aplicación web ASP.NET que se ejecuta en Windows. La aplicación web proporciona información sobre el inventario de productos y los precios. Hay dos máquinas virtuales que se conectan mediante un equilibrador de carga central. La aplicación web se conecta a una base de datos de SQL Server que contiene información de inventario y precios. Para migrar a Azure podría usar instancias de Azure Virtual Machines de forma similar a las máquinas virtuales que se usan en el centro de datos, usar Azure Application Gateway para el equilibrio de carga y usar Azure SQL Database para almacenar información de inventario y de precios. En este diagrama se muestra la configuración básica, el Gateway, las máquinas virtuales y el Database. En la práctica definiría sus requisitos con mayor detalle, pero estos son algunos hechos básicos y requisitos para empezar. La aplicación se usa internamente, no es accesible para los clientes. Esta aplicación no requiere una gran cantidad de potencia informática. Las máquinas virtuales y la base de datos se ejecutan de forma constante 730 horas por mes. La red procesa aproximadamente 1 terabyte de datos al mes. No es necesario configurar la base de datos para cargas de trabajo de alto rendimiento y no se requiere más de 32 GB de almacenamiento. Entonces, exploramos la calculadora de precios. Comencemos con un paseo rápido por la calculadora de precios. Vamos a abrir la calculadora de precios. Dice que observemos la pestaña siguiente. En su parte superior, productos, escenarios, estimaciones. Seleccione un producto para incluirlo en su estimación. Productos. Aquí es donde se eligen los servicios de Azure que quiere incluir en la estimación. Probablemente pasará la mayor parte del tiempo aquí. Escenarios de ejemplo. Aquí encontrará varias arquitecturas de referencia o soluciones comunes basadas en la nube que puede usar como punto de partida. Estimaciones guardadas, que es la tercera pestaña, encontrará las estimaciones que ha guardado antes. Y en las preguntas más frecuentes, en la cuarta pestaña, encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la calculadora de precios. Vamos a acceder a la calculadora de precios y como decía ahí, están las 4 pestañas. Los productos, con acceso a los productos, escenario de ejemplo, donde se puede explorar distintas arquitecturas como mencionaba, presupuestos guardados y preguntas más frecuentes. Perfecto. Calcular la solución. Aquí agregará a la calculadora cada servicio de Azure que necesite. A continuación configure cada servicio para que se ajuste a sus necesidades. Asegúrese que la calculadora esté limpia, es decir, que no se muestre nada en la cotización. Puede restablecer la estimación seleccionando el icono de la papelera junto a cada elemento. En la pestaña Productos, seleccione el servicio de cada una de estas categorías. En la categoría El servicio. Máquinas virtuales Compute. A ver, vamos a ver. Máquinas virtuales. Aquí. Lo seleccionamos. Agregado. Ahí está. Luego indica Azure. Aquí está. Y ahí se va agregando Application Gateway. Está por acá cerca. Copio. Lo busco. Ahí dice. Aquí. Ahí lo agrego. Desplácese hasta la parte inferior de la página. Cada servicio aparece con su configuración predeterminada. Configurar los servicios para que coincidan con los requisitos. En Virtual Machine hay que establecer los siguientes valores. Transferencia de datos de salida 5 GB. Okay, dice revisar, compartir y guardar la estimación. En la parte inferior de la página verá el costo total estimado de ejecutar la solución. Si lo desea puede cambiar el tipo de moneda. En este punto tiene algunas opciones. Seleccione exportar para guardar la estimación como documento de Excel. Seleccione guardar como para guardar la estimación en la pestaña estimaciones guardadas para ver más adelante. Seleccione compartir para generar una dirección URL de modo que pueda compartir la estimación con su equipo. Ahora tiene una estimación de costos que puede compartir con su equipo, puede realizar ajustes a medida que detecta cualquier cambio en sus requisitos. Experimente con alguna de las opciones con las que ha trabajado aquí o cree un plan de compra para una carga de trabajo que quiera ejecutar en Azure. Siguiente unidad, un ejercicio de comparación de los costos de carga de trabajo mediante la calculadora TCO. Costo total de propiedad. Voy a mostrar acá cómo me quedó con las configuraciones. En el Virtual Machine me quedó en $305. Sí, es en el Virtual Machine. Acá el SQL Database me quedó en $1.560. Y no toqué nada más todo eso. Y el de redes,
206. Entonces dice que hay un costo estimado inicial de 0 y un costo mensual de $2.078. Claro, acá está el botón exportar, el botón guardar y el botón compartir. ¿Por qué no se activa el botón guardar? Porque estoy sin el inicio de sesión en esta parte de la calculadora. Puedo cambiar acá según la moneda y la divisa. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio de comparación de los costos de carga de trabajo mediante la calculadora de total de propiedad, usarás la calculadora de costo total de propiedad para comparar el costo de ejecutar una carga de trabajo de ejemplo en el centro de datos en lugar de en Azure. Imagine que planea mover alguna de las cargas de trabajo locales a la nube, pero primero debe saber más sobre cómo trasladar de una estructura de costo relativamente fija a una estructura de costo mensual en curso. Tendrá que investigar si existe algún ahorro potencial de costo en el traslado del centro de datos a la nube durante los próximos 3 años. Debe tener en cuenta todos los costos potencialmente ocultos que participan en el funcionamiento local y en la nube. En lugar de recopilar manualmente todo lo que piensa que podría estar incluido, usa la calculadora de TCO como punto de partida. Ajuste las proyecciones de costos proporcionadas para que coincida con el entorno local. Recuerda que no necesita una suscripción a Azure para trabajar con la calculadora TCO. Ahora, supongamos que ejecuta 2 conjuntos o bancos de 50 máquinas virtuales cada uno. El primer banco de máquinas virtuales ejecuta Windows Server en la virtualización de Hyper-V. El segundo banco de máquinas virtuales ejecuta Linux en la virtualización de Virtual Machine VMware. También hay una red de área de almacenamiento, SAN, con 60 terabytes de almacenamiento en disco. Debe usar un ancho de banda de red de salida estimado de 15 terabytes cada mes. También hay varias bases de datos implicadas, pero por ahora omitirá esos detalles. Recuerda que la calculadora de TCO involucra 3 pasos. Definir las cargas de trabajo. Primero desbloquéame. Definir las cargas de trabajo, ajustar supuestos y ver el informe. Definamos las cargas de trabajo. Escriba las especificaciones de la infraestructura local en la calculadora de TCO. Vamos a la calculadora, definir las cargas de trabajo, seleccionamos agregar carga de trabajo al servidor para crear una fila para el banco de VM de Virtual Machines de Windows Server. Vamos a abrir la calculadora. Dice masiva, mi informe, iniciamos sesión, despacio definir las cargas de trabajo. Le damos carga de trabajo. Entonces vamos a poner estas instrucciones por acá un poco y vamos a seguirlas de acá. Vamos a hacer clic aquí para crear una fila de trabajo para el banco de Virtual Machines en servidores. También para cada una de estas opciones. Aquí, lo que es el nombre, que indica las instrucciones, luego el entorno, máquinas virtuales, luego el sistema operativo de como Windows, la licencia del sistema operativo, data center, centro de datos, las máquinas virtuales hay que poner que son 50, en la virtualización hay que dejar Hyper-V, y los núcleos hay que elegir 8, y en la RAM hay que elegir 16, y optimizar por CPU, y Windows Server 2008 desactivado. Dice, seleccione la carga de trabajo al servidor, ya, para crear una segunda fila, luego especifica la siguiente configuración. Entonces, vamos con la siguiente configuración. Hacemos esto. La carga de trabajo también Linux, entorno máquinas virtuales, el sistema operativo para usar Linux, máquina virtual 50, virtualización, máquina virtual 50, virtualización en cambio de VMware, con 8 núcleos, con 16 de RAM, y optimizador de seguridad. Lo dice. En almacenamiento selecciona el almacenamiento, acá storage, almacenamiento. Luego especifica la configuración de los siguientes parámetros. Veamos. Almacenamiento en servidor, llamémoslo así, según la indicación temporática. Tipo de almacenamiento, está bien, SAN. Tipo de disco HDD. Capacidad, aquí ponemos 60 terabytes. Copia de seguridad, 120 terabytes. Y archivo 0 dice. Luego vaya a redes. Establezca la ancho de banda de salida de 15 terabytes. Solamente dice selecciones. Ajustar supuestos. Aquí especifica la moneda para mayor brevedad, deje los campos restantes con sus valores predeterminados. En la práctica, ajustaría cualquier proyección de costos y realizaría ajuste para que coincidan con el entorno local actual. En la parte superior de la página selecciona la moneda. En este ejemplo se debe usar dólar. Acá, este dólar. Seleccione el siguiente. No hay ninguna otra indicación, así que vamos a dejar con dólares y vamos a hacer siguiente. Visualización del informe. Dedique un momento a revisar el informe generado. Recuerde que se le ha encargado de investigar el ahorro de costos para el centro de datos europeos en los próximos 3 años. Para realizar estos ajustes, establezca periodo de tiempo en 3 años. Veamos. Periodo de tiempo, 3 años. 700. ¿Y en 5 años cuánto? En un periodo de años, el ahorro de costos sería. El ahorro de costos, más. Establezca la región norte de Europa. Norte de Europa. Asia, Atlanta, Australia, América, Canadá. Y bien de Europa, norte de Europa. Desplácese hacia el resumen en la parte inferior. Verá una comparación de la ejecución de las cargas de trabajo en el centro de datos en lugar de en Azure.
Quiero entender que el costo del entorno local es aquí y con Azure. Entonces este se la borro. Costo total del entorno local en comparación con el costo de Azure a lo largo del tiempo. Después está el resumen de la parte inferior. Selecciona descargar para descargar como PDF. Costo total de 3 años. 1.319, 655. Con todos los cálculos. Le voy a la parte inferior y puedo descargar. O haga clic en imprimir. Excelente trabajo. Ahora tiene la información que puede compartir con su tutorial. Vamos a ir leyendo acá. Ahora tiene toda la información que puede compartir con su director financiero. Si necesita realizar ajustes, puede volver a consultar la calculadora para generar un informe nuevo. Describir la herramienta Microsoft Cost Management como siguiente unidad. Describir la herramienta Microsoft Cost Management. Microsoft Azure es un proveedor de nube global, lo que significa que puede aprovisionar recursos en cualquier parte del mundo. Puede aprovisionar recursos rápidamente para satisfacer una demanda repentina, para probar una nueva característica o en caso de accidente. Si aprovisiona accidentalmente nuevos recursos, es posible que no lo sepa hasta que le llegue la factura. Cost Management es un servicio que ayuda a evitar esas situaciones. Entonces, ¿qué es Cost Management? Cost Management proporciona la capacidad de comprobar rápidamente los costos de los recursos de Azure, crear alertas basadas en el gasto de recursos y crear presupuestos que se pueden usar para automatizar la administración de recursos. Es decir, crea alertas, crea presupuestos. El análisis de costo es un subconjunto de Cost Management que proporciona una vista rápida de los costos de Azure. Con el análisis de costos puede ver rápidamente el costo total de varias maneras diferentes, incluido por ciclo de facturación, región, recurso. Cost Management, análisis de costos, alertas sobre los costos, presupuesto, hay varias subopciones. Los análisis de costos se usan para explorar y analizar los costos de su organización. Puede ver los costos agregados por organización para saber dónde se acumulan estos e identificar las tendencias de gasto. Además, puede ver los costos acumulados con el tiempo para estimar las tendencias de costo mensual, trimestral o incluso anualmente con respecto a un presupuesto. Alertas sobre los costos. Las alertas de costos proporcionan una única ubicación para comprobar rápidamente todos los diferentes tipos de alertas que pueden aparecer en el servicio Cost Management. Los 3 tipos de alertas que pueden aparecer son las siguientes: las alertas de presupuesto, las alertas de crédito y las alertas de cuota de gastos de departamento. Alerta de presupuesto. Las alertas de presupuesto le envía una notificación cuando el gasto, en función del uso o coste, alcanza o supera la cantidad definida en la condición de alerta del presupuesto. Los presupuestos de Cost Management se crean mediante Azure Portal o la API de consumo de Azure. En Azure Portal los presupuestos se definen por el costo. Al usar Azure Consumption API, los presupuestos se definen por costo o por uso de consumo. Las alertas de presupuesto admiten presupuestos basados en coste o en uso. Las alertas de presupuesto se generan automáticamente cada vez que se cumplen las condiciones de alerta de presupuesto. Puede ver todas las alertas de coste en Azure Portal. Cada vez que se genera una alerta, aparece en las alertas de costo. También se envía un correo electrónico de alerta a los usuarios de la lista de destinatarios de alertas del presupuesto. Ahora las alertas de crédito. Las alertas de créditos le avisan cuando se consumen los compromisos monetarios de créditos de Azure. Los compromisos monetarios son para organizaciones con contratos Enterprise. Las alertas de crédito se generan de forma automática al 90% y al 100% del saldo de crédito de Azure. Cada vez que se genera una alerta, se refleja en las alertas sobre los costos y en el correo electrónico que se envía a los propietarios de la cuenta. Las alertas de cuota de gastos de departamento. Las alertas de cuota de gasto de departamento notifican cuando el gasto del departamento alcanza un umbral fijo de la cuota. Las cuotas de gasto se configuran en el portal de Enterprise. Cada vez que se alcanza un umbral, se genera un correo electrónico para los propietarios del departamento y se muestran las alertas sobre los costos, por ejemplo, el 50% o el 75% de la cuota. Presupuestos. Un presupuesto es donde se establece un límite de gastos para Azure. Puede establecer presupuestos basados en una suscripción, un grupo de recursos, un tipo de servicios u otros criterios. Al establecer un presupuesto, también establecerá una alerta de presupuesto. Cuando el presupuesto alcanza el nivel de alerta de presupuesto, desencadenará una alerta de presupuesto que se muestra en el área de alertas de costo. Si se configuran, las alertas de presupuesto también enviarán una notificación por correo electrónico de que se ha desencadenado un umbral de alerta de presupuesto. Un uso avanzado de los presupuestos permite que las condiciones presupuestarias desencadenen la automatización que suspende
o modifica los recursos una vez que se haya producido la condición del desencadenador. Siguiente unidad, descripción de la finalidad de las etiquetas. A medida que el uso que hacemos de la nube va en aumento, es cada vez más importante mantenerse organizado. Una buena estrategia de organización nos ayuda a conocer cuál es nuestro uso de la nube, así como a administrar los costos. Un método para organizar los recursos relacionados es colocarlos en sus propias suscripciones. También se puede usar grupos de recursos para administrarlos. Las etiquetas de recursos son otra forma de organizar recursos. Las etiquetas proporcionan información extra o metadatos sobre los recursos. Estos metadatos son útiles para lo siguiente. Administración de recursos. Las etiquetas permiten localizar recursos asociados a cargas de trabajo, entornos, unidades de negocio y propietarios específicos y actuar al respecto. Optimización y administración de costes. Las etiquetas permiten agrupar recursos para que podamos informar sobre los costes, asignar centros de costes internos, mantener los presupuestos a raya y predecir costes estimados. Administración de operaciones. Las etiquetas permiten agrupar recursos según la importancia que tiene su disponibilidad para nuestro negocio. Esta agrupación nos ayuda a formular acuerdos de nivel de servicio que constituyen una garantía de rendimiento o de tiempo de actividad entre nosotros y nuestros usuarios. Seguridad. Las etiquetas permiten clasificar los datos según su nivel de seguridad, por ejemplo, públicos o confidenciales. Gobernanza y cumplimiento normativo. Las etiquetas permiten identificar los recursos que cumplen con los requisitos de gobernanza o cumplimiento normativo, como la norma ISO 27001. Las etiquetas también pueden formar parte de nuestro esfuerzo de aplicación de estándares. Así podríamos exigir que todos los recursos se etiqueten con un nombre de departamento o propietario. Automatización y optimización de las cargas de trabajo. Las etiquetas pueden servir para ver todos los recursos que participan en implementaciones complejas. Por ejemplo, podemos etiquetar un recurso con su nombre de aplicación o carga de trabajo asociado y usar un software como Azure DevOps para realizar tareas automatizadas en esos recursos. ¿Cómo administrar las etiquetas de recursos? Puede agregar, modificar o eliminar etiquetas de recursos mediante Windows PowerShell, la CLI de Azure, plantillas de Azure Resource Management, la API REST o Azure Portal. Puede usar Azure Policy para aplicar reglas de etiquetado y convenciones. Así podemos requerir que se agreguen determinadas etiquetas a los nuevos recursos a medida que se aprovisionan. Asimismo, podemos definir reglas que vuelvan a aplicar etiquetas que se han quitado. Los recursos no heredan etiquetas de suscripciones y grupos de recursos, lo que significa que puede aplicar etiquetas en un nivel y no hacer que se muestren automáticamente en otro nivel, lo que le permite crear esquemas de etiquetado personalizados que cambian según el nivel. Recursos, grupos de recursos, suscripciones, etc. Ejemplo de una estructura de etiquetado. Una etiqueta de recursos se compone de un nombre y un valor. Un nombre y un valor. Podemos asignar una o más etiquetas a cada recurso de Azure. App name, valor, nombre de la aplicación de la que forma parte del recurso. Cost center, código interno al centro de costes. Propietario, nombre del propietario de la empresa. Entorno, nombre del entorno como producción del developer pro. Impacto, importancia del recurso para las operaciones empresariales como crítico, gran impacto o bajo impacto. Recordemos que no es necesario requerir que una etiqueta específica esté presente en todos los recursos. Por ejemplo, podemos decidir que solo los recursos críticos tengan la etiqueta impact. De este modo, todos aquellos recursos que no estén etiquetados no se considerarían como críticos. Siguiente unidad, la prueba de conocimientos. Bien, como resumen, en este módulo he obtenido información sobre los factores que afectan a los costos en Azure y las herramientas para ayudarle a predecir los costos potenciales y supervisar y controlar los costos. Los objetivos de aprendizaje eran la descripción de los factores que pueden afectar los costos en Azure, la comparación de la calculadora de precios de Azure y la calculadora del coste total de propiedad y describir las herramientas de Microsoft Cost Management, descripción de la finalidad de las etiquetas. Recursos adicionales. Los recursos siguientes proporcionan más información sobre los temas de este módulo. Está el control de gastos de Azure y administración de facturas con Microsoft Cost Management más Billing. Es una ruta de aprendizaje diseñada para proporcionarle una comprensión más profunda de las herramientas y estrategias de administración de costes en Azure. Se completa el módulo entonces, módulo completo.